Por eso decía, va a haber estos movimientos, ¿no? El dadaísmo, el futurismo, el expresionismo, el surrealismo, van a ser momentos de desilusión a las promesas de la ilustración, a las promesas de la razón, a las promesas en definitiva, del liberalismo, ¿sí? Van a tener su correlato y su relación con la política, algunos justamente más corridos hacia lo que es la izquierda, decíamos el futurismo en Rusia, que van a participar y van a tener su expresión en el cine centralmente también, pero también en el campo del arte y de la poesía, o sea, de las artes escénicas y de las artes escultóricas y pictóricas. Y también van a tener su expresión por derecha, decíamos, el caso de Marinetti en Italia, que van a ser también, eso es sorprendente, ¿no? O sea, aunque el fascismo, vamos a ver, que va a proponer una vuelta a lo clásico y el neoclasicismo romano, ¿no? La grandeza romana, va a tener su lado vanguardista. Pero la mayoría de ellos, ¿sí? Sobre todo el surrealismo, por ejemplo, que va a tener, bueno, si alguno por ahí puede recordar el manifiesto en defensa del arte, ¿sí? Firmado nada más ni nada menos por Breton, ¿sí? Pero también por Trotsky. Va a tener su correlato el surrealismo con expresiones políticas, claramente, ¿no? No todos los surrealistas, porque también esto, por más que formaban corrientes, no eran un partido organizado, ¿sí? A pesar de que, muy propio de ese contexto político y la fragmentación política que sufrió la izquierda en ese momento ante el avance de la derecha, se expulsaban entre sí, ¿no? O sea, Breton expulsó a Dalí, Dalí va a tener una tendencia conservadora muy diferente a la que va a tener Breton, entre eso. Pero la mayoría de los surrealistas van a sufrir el exilio en este periodo de ascensos de las derechas durante la entrega de la guerra, y muchos van a ir a Estados Unidos y demás, porque justamente van a ser perseguidos, suprimidos, encarcelados, y eso se va a ver muy claramente en la ruptura artística que va a sufrir, por ejemplo, la destrucción de lo que es la escuela de la Bauhaus, ¿no? Que también fue una expresión artística, cultural, pero también sorprendente en el aspecto de que es llevada a no la manifestación tan solo artística, sino en la expresión en lo cotidiano, ¿no? La creación artística de elementos de la vida cotidiana, desde sillas, mobiliario, y arquitectura, ¿no? O sea, les recomiendo a todos a ver la serie Bauhaus o la película Bauhaus, que es muy buena, ¿no? Y ahí en Estados Unidos, bueno, se va a expresar el movimiento de la nueva objetividad, los surrealistas participando en el cine de Hollywood, ¿no? En la capacidad del capitalismo también de reciclar absolutamente todo. Bueno, ahora, si quieren, después profundizamos sobre el tema del arte, podemos intercambiar sobre esto. Ahora vamos a pasar a la presentación que va a hacer Juan José del texto de Moss, ¿sí? Luego Fabián va también a hacer su presentación del texto de Hobsbawm, que están relacionados, y yo, si nos da el tiempo, vamos a cerrar con una visión global de lo que fue el siglo XIX, desde la propuesta del liberalismo, las crisis que tuvo que enfrentar y cómo respondió a ellas desde el texto de Lasky, ¿sí? Así que doy paso a Juan José, que tuvo un excelente parcial, y aprovecho para felicitarlo, como me gustaría después, bueno, gracias. permiso para compartirlo, para que vean ustedes lo que es. Una de las satisfacciones que van a tener ustedes como docentes es leer, ¿sí? Y sentirse a gusto con la lectura y decir qué bien los vínculos, las relaciones, digamos, la satisfacción que tiene de leer un buen trabajo. Así que, bueno, presenta el texto de Moss. A ver, me había puesto a presentar, pero se va la... Ahí están viendo todos la presentación, ¿no? ¿Todos y todas? Sí. Genial, ¿qué tal? Hola. Sí, sí. Bueno, el texto de Moss, yo acá puse el título, es de 1988,
se llama Las certezas se disuelven, y habla, bueno, por suerte Gabriel empezó haciendo, yo la verdad que no incluí nada sobre los cambios en el arte que produjo. George Moss no habla mucho de eso, pero sí sobre las causas. El autor nació en Berlín, en una familia judío-alemana, que se tuvo que exiliar en el 33 con el ascenso de Hitler. Creo que el abuelo tenía una agencia de publicidad o un periódico, y el padre de él, según lo que leí, al parecer le habían tomado la fábrica o algo así, y tuvo que negociar durante el 19 con el levantamiento, eh, ¿cómo se llama?, de espartaquista, ¿no? Con Rosa Luxemburg. Bueno, se doctoró en Harvard en el 46 y se inscribe dentro de la corriente de historia de las mentalidades y se dedicó a estudiar, bueno, la Alemania nazi, el Holocausto, la crisis del liberalismo, y al igual que Arendt, suscribe como a esta teoría de los regímenes totalitarios, tanto concebir a los regímenes nacionalistas recalcitrantes del nazismo, el fascismo, y al comunismo como regímenes totalitarios. Bueno, adentrándonos al texto, el autor dice que la Primera Guerra Mundial fue un parteaguas, ¿no? Que realmente cambió totalmente la sociedad y las percepciones sobre el mundo que hasta el momento se tenían, especialmente en Europa, forjadas durante todo el siglo XIX, ¿no? Todas esas certezas que el siglo XIX fue creando, ese determinismo sobre un futuro de progreso basado en la razón, el liberalismo, ¿no? E incluso las teorías económicas, las teorías políticas del liberalismo, la fe en la democracia burguesa, todo eso, después de la Primera Guerra Mundial, entró en crisis y en un proceso de decadencia, que bueno, después obviamente que la crisis del 29 va a terminar de dinamitar. Bueno, dice que fue un resultado de un proceso de largo plazo que se da desde el último cuarto del siglo XIX y fue producido por cambios económicos, sociales y científicos. Hace mucho hincapié en los cambios científicos que al final de la presentación los voy a mostrar. Y bueno, el resultado de este proceso fue la búsqueda de raíces firmes, liderazgos y autoridades fuertes, utopías y esperanzas, lo que alimentó tanto al marxismo revolucionario como a los nacionalismos autoritarios de masas, fascismos, el nazismo, etc. El autor dice que en este proceso de larga duración, desde fines del siglo XIX, la burguesía y la sociedad en su totalidad, ¿no? Pero él hace hincapié en la burguesía, comienza a tener un sentimiento cada vez más grande de inseguridad. Y esto se debe a varios factores. Yo los jerarquicé a mi manera. Para mí los factores económicos son más importantes en general. Dice, bueno, que la monopolización, producto de la crisis del 73, produce una gran crisis en los sectores medios, ¿no? Burgueses, y se cae un poco el ideal de la libre competencia, ¿no? Del liberalismo. También la monopolización y el surgimiento del imperialismo, ¿no? De esa centralización y concentración de capital aumenta la explotación de los trabajadores y recrudece la lucha de clases, lo que también genera intranquilidad en la burguesía. La expansión de la educación elemental en la primaria, ¿no? Creo que era hasta los 10 años, en toda Europa. También él dice que es como una disputa al monopolio cultural de la burguesía, ¿no? Y que la burguesía se haya cerrada sobre sí misma en esta última etapa y empieza a adherir, digamos, empieza a tener un creciente sentimiento de alienación que se expresa en el arte, en la filosofía, en la renovación del idealismo, del romanticismo, y ahora vamos a ver en el arte, y que casi todos los sectores burgueses, tanto los que fueron aplastados por la crisis del 73 y por los monopolios que no podían competir, y también los que estaban más acomodados, apoyan en mayor o menor medida
sentimientos nacionalistas o racistas para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, lo cual él no lo dice, pero bueno, también es alimentado por el positivismo, por la ciencia, por el darwinismo social, etc. Bueno, él hace hincapié en la cuestión como artística y cultural en un momento, y dice como que, bueno, esta corriente del Art Nouveau, la Belle Époque, el neorromanticismo y el neoidealismo, que tiene mucha fuerza durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, demuestran para él que la burguesía está cada vez más cerrada sobre sí misma. Si bien las condiciones materiales de existencia se vuelven más seguras, al mismo tiempo hay un sentimiento como de alienación que lo va separando de la realidad. Y él dice, bueno, en definitiva viven una realidad paralela, ¿no? Como viven una vida que en apariencia es segura. Acá incluía algunas imágenes. Bueno, esta era la sociedad que nuestras clases dominantes de la época admiraban, y tenemos un montón de edificios, ¿no? Y de representaciones de la época de la Belle Époque y del Art Nouveau acá en Buenos Aires, que podemos ir a ver. No puse fotos sobre eso, pero bueno, está lleno la ciudad de estas expresiones artísticas. Que también acá, o sea, podemos hacer el paralelismo con la Argentina, o sea, vamos no sé, al Museo de Arte, ¿cómo se llama este? El que es como un palacio gigante, Museo de Arte Decorativo, creo. Sí, bueno, el Museo de Arte Decorativo expresa esto, ¿no? Uno entra ahí y parece una realidad paralela, ¿no? Bueno. Pero bueno, el autor dice, la Gran Guerra dinamitó todo esto, ¿no? Todo sentimiento de una vida segura y apacible fue completamente destruido y genera la crisis y caída del liberalismo, el cual se vincula con una sociedad pasada de moda, hipócrita, que no pudo evitar la guerra. Él habla también de, bueno, todo aquel que todavía trataba de mantener, digamos, los ideales del liberalismo, de la libertad individual, del libre pensamiento, etcétera, cayeron cada vez más en desgracia. Hay un libro muy bueno sobre esto que se llama El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Yo lo mencioné en una clase, creo, que está muy bueno porque el autor expresa muy bien ese sentimiento, ¿no? de un burgués liberal, como es Stefan Zweig, judío también austríaco, que ve cómo su mundo se desmorona a su alrededor. Y creo que Moss, o sea, comparte bastante el sentimiento, ¿no? Zweig es mucho más grande, tiene como 20 o 30 años más que Moss, y lo expresa de una manera mucho más sentida, este sentimiento realmente de un mundo que se desmorona, ¿no? La montaña mágica de Thomas Mann también es una expresión de eso. Claro. Sí, no, ese no lo leí. De Thomas Mann, con No, doble N. Un bodrio. Bueno, y el autor dice, bueno, entonces a partir de la guerra hay un auge de ideologías irracionales. Con esto él muestra claramente su beta liberal, ¿no? A Nietzsche lo menciona, yo pongo una foto de Nietzsche, ahora lo digo por qué, pero lo menciona muy al pasar, pero para mí en realidad es muy importante. Dice, bueno, la realidad se vuelve tan profundamente negativa que hay una búsqueda de la verdad en las emociones humanas, ya no en la razón. Y la gente se refugia en los nacionalismos, en la religión, o cae directamente en el nihilismo, que es la pérdida total de sentidos y valores sobre la realidad, ¿no? Que la realidad es nada, es la nada, no importa. El video que mostraba recién del dadaísmo hablaba un poco de eso, ya no importan las ideologías, ya no importa nada. Bueno, Nietzsche, en este sentido es una especie de profeta. Él es un gran crítico de la sociedad contemporánea, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, de su sociedad contemporánea. Y bueno, él dice, Dios ha muerto, pero no lo dice, o sea, dice, celebremos que Dios ha muerto, ¿no? Porque bueno, esta ilusión, ¿no? de poner la verdad afuera de la existencia real para él era un problema, pero no lo hemos reemplazado por nada. Y si no lo reemplazamos, la sociedad europea va a terminar cayendo en un nihilismo y en el apoyo, digamos, de apoyar ideologías o movimientos que nieguen la vida, ¿no? Bueno, Nietzsche es un gran amante de la vida y de la creatividad humana.
En este sentido, podríamos relacionar a Dios con el Dios progreso, ¿no? El progreso era la gran utopía del liberalismo y la guerra lo mata. Entonces yo lo relaciono un poco ahí a Nietzsche, por eso pongo su foto y le hago un poco de homenaje. Entonces, bueno, todo esto produce una profunda crisis moral y el autor también después hace mucho hincapié en los cambios científicos que desmoronan las certezas que el positivismo había brindado hasta el momento, ¿no? Se pasa de lo inevitable a lo probable. O sea, lo inevitable que eran las leyes rígidas que el positivismo creaba, ¿no? Sobre la realidad, haciendo un hincapié en que la realidad es objetiva, es medible, y que las ciencias positivas, especialmente las ciencias naturales, podían describirla y podíamos tener certezas acerca de ella y generar planes, ¿no? Bueno, todo esto se cae. La ciencia pierde este carácter como profético, ¿no? Y la nueva cosmología que aparece a partir de, bueno, ahí puse un par de hitos científicos de la época, replantean, digamos, bueno, la física newtoniana, esta física tan rígida, ¿no? Con la teoría de la relatividad, ahora la única constante es la velocidad de la luz, hasta el tiempo y el espacio son relativos. Entonces, bueno, esto desmorona totalmente los sentidos que se tenía sobre la misma realidad hasta el momento, ¿no? Y bueno, finalmente el autor dice que hay también una nueva posición del científico que tiene que ver con esta crisis moral nihilista que hacen un cambio, digamos, del científico humanista al científico como un técnico al servicio de un Estado, o sea, al servicio del mejor postor, ¿no? Básicamente. Él habla, bueno, dice, el Newton que creía en, que era amigo de John Locke y que se mensajeaba con él y que creía en el valor del individuo, y el progreso a través de la razón, etcétera, ya no existe en este momento. Y bueno, se erigen el positivismo lógico, que es como una reacción también a tanto caos y relativización. Y lo que hace el positivismo lógico es decir, bueno, si yo no puedo, todas las posiciones morales e ideológicas son carentes de verdad porque no pueden ser analizadas por la lógica del lenguaje. Es más o menos también lo mismo que estaba diciendo el dadaísta ahí, ¿no? Como, bueno, yo no puedo decir que tengo una posición moral ni ideológica porque no puedo hablar sobre la verdad acerca de ellas. Dice el autor que hay una paradoja, que la ciencia rechaza el determinismo, o sea, la teoría de la relatividad rechaza el determinismo, pero los científicos se vuelven cada vez más deterministas. Y los científicos comienzan a apoyar regímenes autoritarios, ideas morales, teorías racistas, y se pierde la relación, bueno, eso es lo que dije al principio, entre el valor intrínseco del individuo y la humanidad y la razón, que eran los principios originales de la ciencia. Y bueno, todo esto termina, yo puse una foto de la bomba atómica porque, bueno, claramente la pérdida de un sentido moral en la ciencia lleva a esto, ¿no? A la ciencia al servicio de la destrucción. Bueno, y ahí termina mi presentación. Bien. Gracias, Juan José. Por nada. ¿Tienes alguna duda o consulta que quieran hacer al compañero? Sobre la crisis, o sea, el autor no habla mucho sobre la crisis de la democracia, cosa que también es importante, pero bueno, se me ocurrió poner una foto de Leopoldo Lugones y un fragmento de La Hora de la Espada, que yo creo que resume bastante bien, digamos, ese sentimiento de la época. Tengo acá algo para leer, si quieren, a modo de final. Lugones dice, ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada, así como esta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural hacia la demagogia o el socialismo.
Pacifismo, colectivismo, democracia son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado, al superhombre, ¿no? Entre comillas, entre paréntesis, es decir, al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin la ley, porque ésta, como expresión de potencia, confúndase con su voluntad. El pacifismo no es más que el culto del miedo o una añagaza de la, no sé qué es una añagaza, de la conquista roja, que a su vez lo define como un prejuicio burgués. La gloria y la dignidad son hijas gemelas del riesgo, y en el propio descanso del verdadero varón yergue su oreja el león dormido. La vida completa se define por 4 verbos de acción: amar, combatir, mandar y enseñar. Pero observad que los 3 primeros son otras tantas expresiones de conquista y de fuerza. La vida misma es un estado de fuerza. Y desde 1914 debemos otra vez a la espada esta viril confrontación con la realidad. En el conflicto de la autoridad con la ley, cada vez más frecuente, porque es un desenlace, el hombre de espada tiene que estar con aquella. En esto consiste en su deber y su sacrificio. Bueno, un Leopoldo Lugones que está pidiendo una intervención militar al gobierno, no me acuerdo si es de Alvear o ya del segundo gobierno de Irigoyen, ¿no? En el 20, creo que el texto es del 24, así que es de Alvear. Sí. Y bueno, acá está todo lo que hablo, o sea, Lugones expresa un poco también estas ideas, ¿no? Como que son nietzscheanas, rascando un poquito detrás de esa voluntad de verdad y de libertad y de progreso que había en el siglo XIX. Lo único que quedó después de la guerra es la voluntad de poder, ¿no? Es un poco eso. Y la exaltación de la guerra como constructora de un nuevo mundo, ¿no? Bueno, Lugones es el pie perfecto para Fabián. Sí, bueno. Se me ocurrió también, estaba pensando, digamos, como, esto es como, hablábamos cuando veíamos la clase de la Primera Guerra Mundial, es como el fin de un mundo, ¿no? Y acá vemos como esto se está viniendo abajo en cuestión de una década, 2, en 2 décadas, se viene todo abajo, un mundo que se creía que era imposible que se venga abajo, ¿no? Construido sobre uno de los valores más importantes de este mundo que existía, que era la razón, ¿no? Y justamente cuando estábamos hablando de estas nuevas formas de arte con Gabriel, que en la presentación, se me ocurría pensar que justamente en el año 1900 se publica La interpretación de los sueños de Freud. Justamente un libro donde Freud desarrolla su teoría de la primera tópica, en la que desarrolla que hay una parte de todos los seres humanos que se llama inconsciente. O sea, que no hay forma de pensarlo racionalmente, porque justamente tiene que ver con esto de que habían compartido el poema dadaísta, ¿no? Lo asociaba con esto, la cosa de algo que no hay forma racional de entenderlo, sino que la única forma de llegar a un conocimiento de eso es a partir de la asociación libre, que es el método que utiliza Freud, ¿no? Bueno, o sea, hay una teoría, no sé, científica, porque el psicoanálisis no se declara como una ciencia, pero sí una teoría seria en la cual dice que hay una parte de todos los seres humanos que es totalmente inconsciente, que es totalmente desconocida, y que, bueno, que es una parte fundamental de la existencia del ser humano. Entonces, sobre eso, sobre la razón, digamos, se viene abajo en este momento de la historia. Y quería compartir ahora, la idea es ver un poco sobre, a ver, voy a compartir acá. La pestaña, no. Déjame ver un segundito. Vamos a ver acá. Ah, el numerito se olvidó, espera. Una ventana. Si no hay forma de compartir un programa. Un segundito, ¿eh? Bueno, voy a hacer
pantalla completa. Y vamos a ir acá. Ocultamos acá. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí. Sí, te Perfecto. escucho. Bien, sí. No me gusta cómo se comparte acá el Meet porque no hay forma de ver. Pero bueno, no importa. Caída del liberalismo es el texto de Hobsbawm que vamos a ver, que es el capítulo 3 o 4 capítulo 4 de la historia del siglo XX, ¿bien? Y justamente Hobsbawm arranca hablando de estos valores del liberalismo, ¿no? Cuando hablamos del liberalismo hablamos de una teoría política, valores sociales, no hablamos de la economía solamente, porque está bien que Gabriel mencionó antes que cuando hablamos de liberalismo hoy lo asociamos al liberalismo económico, ¿no? Pero bueno, los valores, el rechazo a la dictadura y el gobierno autoritario, una de las más fundamentales, ¿no? Respeto al sistema constitucional, con gobiernos libremente elegidos, imperio de la ley. Es un conjunto afectado de derechos y libertades de los ciudadanos. La razón, como decíamos antes, la educación, la ciencia, el perfeccionamiento de la condición humana. Bien, algo que, digamos, era la base estructural, digamos, del mundo occidental por esos años, digamos, ¿no? Y por la década, sobre todo en la década del siglo XIX. Bien. Y al final, claramente, estábamos hablando que ya durante la Primera Guerra Mundial esto estaba en decadencia, pero hasta esa Primera Guerra Mundial esos valores solo eran rechazados por instituciones tradicionalistas como la Iglesia Católica, por ejemplo, a intelectuales rebeldes y profetas de la destrucción, dice Hobsbawm, movimientos democráticos de masa, movimiento obrero socialista, rechazo a la expresión del sistema económico, sobre todo la parte económica, digamos, ¿no? Porque aún así, Hobsbawm aclara que incluso la izquierda o el socialismo no rechaza de todos los valores liberales, ¿no? Comparte varios de esos valores. Sin duda, las instituciones de la democracia liberal habían progresado en la esfera política y pareciera que la Primera Guerra Mundial había servido para acelerar ese proceso, ¿no? Dice que entre 1918 y 1947, a pesar de la existencia de numerosos regímenes electorales representativos, se registró un retroceso cada vez más acelerado de las instituciones políticas liberales, que se agudizó cuando Hitler asumió el cargo de canciller en Alemania en 1933, ¿no? Y acá hace una enumeración, digamos, de años y este proceso, digamos, de pérdida de gobiernos constitucionales, ¿no? En 1920 contabiliza Hobsbawm 35 gobiernos constitucionales, en 1938 son 17 y en el 44 son 12 apenas, ¿bien? Entonces lo que marca Hobsbawm en este primer apartado de su texto es que la amenaza para las instituciones liberales procedía en ese periodo exclusivamente de la derecha, no de la izquierda, dice, no existía, porque justamente dice que ya, digamos, con el estalinismo en el poder, la posibilidad de la expansión de la revolución soviética por el mundo ya no era posible. Entonces, las instituciones liberales estaban amenazadas por la derecha, no por la izquierda, fácticamente, ¿no? Más allá de la popularidad de los partidos socialistas y comunistas en Europa durante ese periodo. Bueno, a lo que decíamos antes, ¿no? Que la amenaza de la derecha con el fascismo, aunque adecuada, resulta insuficiente, digamos, ¿no? Porque no todas las fuerzas que derrocaron los regímenes liberales eran fascistas. Estaba el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, y después habla también de golpes militares que se dan. Y sobre todo cuando hablamos de, digamos, de sectores o movimientos de la derecha, cuando hablamos de la derecha, y Hobsbawm habla de la derecha en ese momento, él cataloga 3, digamos, ¿no?
clasifica tres. Primero los gobiernos o los movimientos autoritarios conservadores de viejo cuño. Estos son los tradicionales, ¿no? No tienen una ideología concreta, eran reaccionarios tradicionales, ¿no? La idea de, o sea, acá es justamente lo que se debate acá es si son movimientos tradicionales, autoritarios, reaccionarios, ¿no? O están proponiendo algo nuevo, ¿no? En el caso de los primeros claramente eran reaccionarios justamente a los cambios que se produjo a partir del siglo XVIII, de la Ilustración en adelante, Revolución Francesa, ni hablar del socialismo y del comunismo. Pero digamos, la idea era volver justamente como el tiempo atrás, ¿no? Cuando siempre se quiere volver el tiempo atrás, en historia, bueno, las cosas no funcionan, ¿no? Por otro lado tenemos los estados orgánicos, que eran regímenes conservadores que buscaban recrear sus principios como una forma de resistencia al individualismo liberal y al desafío planteado por el movimiento obrero, digamos, ¿no? Acá estos estados orgánicos sí buscaban, digamos, tener un armado intelectual un poco más grande en el sentido de pensar a las sociedades como si fuera un cuerpo humano, ¿no? Cuerpo humano con sus órganos y todo funcionando, digamos, acá sí se recrea, digamos, la idea de que estos tenían teorías corporativistas que buscaban la representación de grupos de interés, ¿no? La idea del funcionamiento armónico de una sociedad representada en diferentes corporaciones, bien, para buscar justamente la paz social, digamos, y un nuevo orden de vida. Y por otro lado estaban los movimientos fascistas, que predicaban la insuficiencia de la razón y del racionalismo, y también la superioridad del instinto y de la voluntad, ¿no? Nacionalista, anticomunista y antiliberal, propugnando valores tradicionales, el liderazgo basado en el hombre hecho a sí mismo. Esto es importante porque digamos, estos liderazgos basados en hombres hechos a sí mismos, van a tener un choque bastante grande con la iglesia en ese momento, ¿no? La iglesia va a tener un lugar va a terminar asociada a muchos de estos movimientos fascistas, pero a su vez también aunque está asociada, de por sí también hay contradicciones muy grandes con la iglesia en general. Obviamente acá se está legitimando todo esto en el apoyo de las masas. Acá hay movimiento de personas, hay movimiento de gente, ¿bien? Y también esto que dijimos de ideologías de carácter laico, ¿bien? Acá un segundo, Fabi. Decime. Vamos a ver si no se fueron todos a comer, para repasar y poder asentar las ideas que vos acabaste de expresar. ¿Qué es llevarla a la filmina anterior, si podés? ¿Qué es lo que une a todos estos tres? Si tenemos que conjugarlos en algunas expresiones, ¿en qué los unimos? Anticomunismo, por empezar. Y que los tres están en contra del comunismo por un lado, pero primero que nada están en contra de la propuesta política, como decía, en conjunto del liberalismo, respecto al sistema democrático y demás. Lo veían como, o sea, si bien ahí está marcado, Hobsbawm marca que es el fascismo, que dice que es insuficiente la razón, en realidad técnicamente los tres, estas tres categorías que él marca estaban disconformes hacia el supuesto progreso que había tratado de llevar el liberalismo. Bien Alejo, bien Lean, bien. Igual aprovecho para de paso preguntar que bueno, lo leí, pero me dejó medio confundido porque a Hobsbawm, antes de hablar de estas, digamos, tres tipos de posiciones en contra del liberalismo, menciona a los golpes de Estado en Latinoamérica. No entendí o no me tengo en claro por qué no podría formar como parte de estas categorías. Si bien reconoce que debería contárselas, pero no tengo que entender por qué no las cuenta como una cuarta, digamos, ¿por qué no? Como una cuarta, no, él las engloba dentro de
¿En cuál las englobarías vos? Por ejemplo, al golpe de Uriburu. Y es una buena pregunta. Yo por lo menos personalmente creo que eh, el Estado orgánico, por ejemplo, porque trataban de, digamos, volver un supuesto pasado que, para decirlo mal y pronto, estaba en su cabeza y no era algo, digamos, posible de concretar. Pero a eso ¿Por qué opino yo, por lo menos. autoritario, Alejo? Ahí vamos a la diferencia particular porque hace 3 categorías. O sea, no hace 2. Como dijo, ahí se le cortó. Que él establece 3 categorías, no 2. ¿Por qué vos decís que es Estado orgánico, Uriburu, y no un Estado autoritario o conservador? Porque, por ejemplo, en el caso de Uriburu, no es que no había no es que había una carencia de ideología concreta, por ejemplo. No es que era una simple reacción ante lo nuevo. Había una intención concreta de volver hacia vírgenes regímenes conservadores. Bueno, pero ¿por qué no, si es conservador, por qué no está en la primera categoría? Autoritario. ¿Qué sería Estado orgánico? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles serían los ejemplos que podemos dar? Porque Estados orgánicos fueron pocos, en realidad. Podemos hablar concretamente de 2 casos. Sí, lo mencionaba Jojo, ahora no me acuerdo. De Portugal, una, ¿no? El caso menos conocido de Salazar en Portugal y el de, justamente, de Franco, ¿no? También, De Francia. que hizo un intento. Pero justamente Estado orgánico es porque le da una fuerte impronta a la idea del corporativismo, ¿no? De que la sociedad ya no se organice ni por clases ni por fracciones políticas, sino por justamente una idea de que se exprese como un órgano social cada sector, ¿no? El sector empresario por un lado, ¿no? Cada aspecto de la sociedad tenga su lugar de representación en el Estado, ¿no? Y que en ese sentido el Estado se mueva como un conjunto que organice a cada aspecto, cada manifestación orgánica de la sociedad, ¿no? Y esa es una expresión muy concreta de la cual es parte la Iglesia, ¿no? La Iglesia es como motor detrás de esa idea corporativista, organicista de la sociedad. Y en ese sentido es la diferencia con el fascismo, un elemento fuerte que también marcaba Fabián, era justamente la cuestión de lo laico, ¿no? O sea, en los estados autoritarios, conservadores y en los estados orgánicos, la Iglesia tiene una muy fuerte participación. Es como el sostén ideológico. Basta pensar en el rol del franquismo y la dictadura, ¿no? En su dictadura la Iglesia en el franquismo, como lugar central, ¿no? Una pregunta, profe. ¿El fascismo italiano no tenía cierto grado de corporativismo? Sí, buscó eso. Pero es superior. Ahí vamos a la diferencia entre conservadores, autoritarios, orgánicos y el fascismo, que puede conjugar y tener algunos elementos de los otros, pero ya es otra cosa, o queremos poner el acento en otra cosa. Volviendo a la idea que unen a los 3, antes de ver las diferencias, profundizar las diferencias, ¿qué más? Algo estaba presente también en lo que decía antes José de la espada. La utilización de la fuerza como acción política. Y por O sea, tanto, contraria al parlamentarismo liberal o a la democracia liberal en el sentido del sistema de partidos. Bien, y por tanto, ¿qué expresa la fuerza? En abstracto no, en concreto. Se va a expresar. Y en acción bélica, en acciones directas de fuerza. Sí, en el lugar concreto... Autoridad demuestra. Militarización de la sociedad. Sí, Uriburu un militar. O sea, ¿no? O sea, el lugar concreto que van a tener
bueno, Franco, Salazar, ¿no? Los dictadores que provenientes del ejército como justamente una expresión orgánica del conjunto del Estado, pero también de autoridad, de virilidad, todo lo que lleva connotación simbólica, pero también las fuerzas policiales, ¿no? O sea, y nacionalismo también. Todos ellos son, aunque podemos distinguirlos en diferentes variantes, todos son nacionalistas. Que tienen que ver, obviamente, con la herencia de la Primera Guerra Mundial, pero también la legitimidad popular que tiene el nacionalismo, ¿sí? En esa cuestión también, ¿no? Y muchos, inclusive, el nacionalismo como reacción a la derrota en la guerra o las ambiciones imperiales, ¿no? O contra otros imperios. Que es como decía el compañero en la exposición anterior, que es como era una forma de dar respuesta ante la angustia de refugiarse, ¿no? en una identidad. Bien. Que bueno, de hecho creo que ya lo habíamos hablado cuando vimos a Mosé en otras clases, cuando hablamos del surgimiento de los nacionalismos también. Fabi. Sí, exactamente. Bueno, sí, no sé qué. ¿se escucha? Sí. Se ve, ¿no? Sí, sí. Bien. Seguimos con el análisis de Hobsbawm, que dice que el peligro, bueno, como dije antes, ¿no? El peligro realmente procedía de la derecha, no de la izquierda. Y bueno, Hobsbawm ahí justamente también habla de estos y describe estos estados orgánicos, régimen conservador. A mí yo lo asociaba mucho con, digamos, con una idea también medieval de la sociedad, ¿no? En el sentido de, cuando en el medievo se hablaba de los tres órdenes, ¿no? Los velatores, los oratores y, digamos, los laboratorios, no, los laboratorios, ¿no? Los trabajadores, básicamente, los campesinos. Cada cual cumpliendo un rol en la sociedad y haciendo que todo funcione en armonía, digamos. Los nobles luchaban y protegían al resto de la sociedad. Los miembros de la iglesia rezaban y los conectaban, y, digamos, con Dios. Y los campesinos trabajaban para todo el resto, digamos, ¿no? Y así la sociedad funcionaba de forma ordenada y así el funcionamiento que Dios quería para nuestra existencia. Bueno, me parece que hay algo de eso en estos estados orgánicos, ¿no? Este orden en que cada cual cumple una función. Pero bueno, sí había resistencias al individualismo liberal y ni hablar al socialismo. Reconocían que había clases, que había jerarquías, y cada una de esas jerarquías digamos, y estamentos cumplían una función en la sociedad. También habla de los fascistas clericales, Hobsbawm, y acá hablamos un poco de esa relación conflictiva con la Iglesia. Acá se ve el Rerum Novarum, ¿no? La encíclica de León XIII, que es del final del siglo XIX, que es la base de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En la cual la Iglesia empieza oficialmente a darle importancia, digamos, ante el avance del socialismo, a dar importancia a la cuestión social, a la cuestión política también, en sus ideas, ¿no? En el apartado 2 de Hobsbawm se mete ya directamente con los movimientos fascistas, empieza a analizar a Mussolini, habla de que el fascismo italiano sí fue el primer movimiento fascista, el original, digamos, pero no tuvo gran éxito internacional, digamos. Más allá de que logró inspirar y financiar movimientos similares en otras partes, cierta influencia en lugares inesperados, dice Hobsbawm, pero en sí, digamos, no tuvo mucho éxito, digamos, a nivel internacional. Quizás el más grande de esos influencias fue justamente la influencia que tuvo en el nazismo alemán, ¿no? Porque dice Hobsbawm que sin el triunfo de Hitler en Alemania no se habría desarrollado la idea del fascismo como movimiento universal. Bien, es realmente la primera, digamos, el primer movimiento que se plantea, digamos,
bueno, más que, digamos, aunque sea tímidamente, como algo universal, digamos, no, tímidamente no, digamos, la Alemania nazi justamente llegó uno de los objetivos de la guerra era ese también. Si Alemania no hubiera alcanzado una posición mundial de primer orden en el franco ascenso, el fascismo no habría ejercido una influencia importante fuera de Europa. Y acá es interesante porque la teoría, dice Hobsbawm, y esto está asociado con los temas anteriores que hablábamos, no era el punto fuerte de estos movimientos. La insuficiencia de la razón y el racionalismo y la superioridad del instinto y la voluntad. Bien, acá vuelve a aparecer esto que son valores fundamentales dentro de esta teoría, dentro de lo que se puede hablar como teoría fascista, digamos, ¿no? Pero sí dentro de estos movimientos. Bien, el propio racismo de Hitler no era un sentimiento de orgullo por una ascendencia común, dice Hobsbawm, era una elucubración post-darwiniana de una rama de la genética aplicada a eugenesia, crear una super raza humana mediante la reproducción selectiva y eliminación de los menos aptos, raza destinada a dominar el mundo. Acá es interesante cómo se empieza a ver esa relación que tiene el fascismo con la ciencia, digamos, ¿no? Porque por un lado niega la importancia de la razón, digamos, ¿no? Que es la base de las disciplinas científicas, pero por otro lado también las utiliza. Las utiliza y las fundamenta dentro de su propuesta, digamos, ¿no? Son necesarias esas relaciones justamente, y la razón es fundamental para entender, digamos, para el control de la ciencia, justamente para su proyecto político, ¿no? Y acá empezamos con los tipos raciales arios o blancos, que siempre hablábamos esto lo vamos a ver quizás cuando veamos el nazismo en particular, pero los arios, ¿existían los arios, Gabriel? Sí, existían. Bueno, Iraníes. ¿Cómo? Son los iraníes, los arios. Los iraníes, exactamente. Los arios, pero eran los arios que buscaba Hitler, digamos, esos iraníes. Algo llamativo que hizo hubo una antropología y una geología nazi que buscó, bueno, ¿cómo se llama? Indiana Jones. Indiana Jones se enfrenta justamente con eso, con los buscadores del arca perdida. Ajá. Del claro. origen. Claro, exactamente. Bueno, acá, digamos, es cuando empieza a tirar estos conceptos que uno lo dejan un poco pensando, porque cataloga a los fascistas que eran los revolucionarios de la contrarrevolución, dice Hobsbawm. Y aparte, lo que logra el fascismo es triunfar sobre el liberalismo al proporcionar la prueba de que los hombres pueden, sin dificultad, conjugar unas creencias absurdas sobre el mundo con un dominio eficaz de la alta tecnología contemporánea. Bien, esto es lo que decíamos antes, digamos, el dominio de la ciencia y la tecnología, digamos, del momento, justamente dentro de un movimiento que negaba la razón. Digamos, es interesante esa contradicción que presenta. En el apartado siguiente habla de... Sí, ¿dijiste algo? El ascenso de la derecha, en específico en Italia, responde al peligro de la realización, un fortalecimiento de la clase obrera, pero también a las ideas de Lenin que inspiraban la revolución social. Esas ideas no habrían existido al fascismo en términos de las políticas de masas, en específico como a la Revolución de Octubre. Digamos, la idea de la revolución social era la fundamental, digamos, que fundamentaba justamente, valga la redundancia, la expansión de estas ideas de derecha que son las respuestas a ese posible, a la revolución, a la revolución social, ¿no? Bueno, dice que sus triunfos residen en finalizar la Primera Guerra Mundial con el hundimiento de los viejos regímenes y con ello las viejas clases dirigentes ascendiendo su periodo de influencia y hegemonía. Dice Hobsbawm que el fascismo no accedió al poder en convivencia con el viejo régimen conservador,
por medios constitucionales, medios que después negó. Bien, el fascismo cuando llega al poder, digamos, llega al poder de la mano de esos, digamos, de ese viejo régimen, digamos, y después los niega y, digamos, lo que plantea es un orden nuevo, ¿no? Un orden nuevo. Bien, en el apartado 4, y acá empieza a hablar de la, digamos, de lo que Hobbes cataloga como el verdadero, digamos, Las causas. causa exactamente de la aparición de estas. Un segundo, Fabi, Sí. para resaltar y poner y subrayar. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre el fascismo y regímenes autoritarios o conservadores o los sectores de derecha tradicional? Y que primero que nada los sectores fascistas necesitan y buscan un apoyo masivo, al mismo tiempo que rechazan la irracionalidad. Pero bueno, creo que lo más central es eso, la búsqueda de un apoyo masivo popular. Exacto, ¿no? Y constituyen partidos con pretensión de ser partidos de masas. Algo que la derecha, ¿qué hace? Detesta la participación de las masas, cabecitas negras, ¿quiénes son estos venidos, estos patas sucias venidos del interior, ¿no? O sea, esta cuestión, ¿no? del aluvión zoológico. O sea, al contrario, los fascistas esto lo querían organizar, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia? Eso es central. ¿Por qué? ¿Y qué significa esa participación de las masas? ¿Qué manifiesta? ¿Qué espíritu tiene? Sí, yo creo que principalmente lo que decíamos hace un rato, pero en gran un reflejo de la búsqueda de refugiarse en nacionalismo, por ejemplo. O sea, en una gran identidad a esto que, bueno, va por un lado la Gran Depresión, la posguerra. Yo en principio diría eso, o sea, en parte de buscar una gran identidad que les dé como un refugio. Bien, eso moral. Como conductor de este partido de masas. Que legitime. Legítimo, sí. Ajá. Pero ¿para qué? ¿Para qué convoca a las masas? ¿Para volver atrás o para ir hacia algo nuevo? ¿Va por ahí eso, Gabriel? Y se presenta como sí, yo entiendo que se presenta como una propuesta superadora. El problema es que lo que a mí me confunde es que como justamente se plantea, ¿no? O sea, es difícil hablar de una teoría fascista porque justamente tratan de rechazar o se plantea como rechazar al racionalismo, ¿no? Científico. Entonces, no sé, no sabría cómo formularlo en algo concreto, pero sí se quieren presentar como algo superador, pero exactamente a qué no lo termino de entender. ¿Generador como una búsqueda de reformas en la sociedad? El fascismo de Mussolini no, pero el nacionalsocialismo le roba bastante al socialismo, por eso se llama nacionalsocialismo. Bueno, esta cuestión de una utopía, ¿no? Y de la movilización y de la liberación, le roba bastante, pero bueno, para sus propios intereses. Pero bueno, la necesidad de movilización la necesidad de acudir a las masas y movilizarlas y es para mantenerlas lejos del fantasma del comunismo, ¿no? O sea, creo que es el principal objetivo que tiene el nacionalsocialismo y el fascismo en general. Sí, pero lejos del comunismo no porque no se mezclen con ellos, o sea, en realidad ellos decían, el comunismo no es la revolución, nosotros somos la revolución, el comunismo están manejados por judíos, el comunismo
no quiere justamente la exaltación y la concreción de la aspiración nacional, ¿no? No es una, es la pobreza. Nosotros somos la comunidad, ¿sí? Que imaginamos, volvemos a la idea del nacionalismo, que imaginamos la grandeza nacional, pero la grandeza a través de la realización no de una nación etérea, sino la concreción en cada uno de los italianos, de los españoles, de los alemanes, y por qué no de los argentinos, ¿eh? Claro, viene a reemplazar la utopía, ¿no? Viene a ponerse en lugar de la utopía socialista, digamos, como una nueva utopía más verdadera. Viene a enfrentar la no realización de la utopía. Claro. Porque venimos de un periodo revolucionario, eso seguramente lo estaba por decir Fabián, donde las revoluciones socialistas en Alemania, en Italia, en Hungría, mismo en España, fracasaron, ¿no? O la Semana Trágica de Argentina también fracasó, digamos. Entonces, hay una búsqueda, bueno, hay un espíritu revolucionario, nosotros somos la verdadera concreción de ese espíritu revolucionario, y somos la revolución de la contrarrevolución, así lo plantea Hobsbawm, ¿no? Pero hay un ánimo de cambiar, ¿por qué revolucionario? Porque hay un ánimo de cambiar radicalmente la sociedad liberal, ¿sí? Donde esta cuestión de los seres indivisos, ¿no? Individuales, cada uno como átomos en el mundo, ya no va más, ¿no? Acá necesitamos que cada uno sea soldado de la nación. Y en ese sentido, rompe con las formas tradicionales, tanto de la relación con las masas, como con la relación mirando siempre al pasado de las derechas tradicionales, y mirando, estos proponen una nueva utopía, como decía Juan, muy bien, de concreta, ahora ya, de concreción del futuro, ¿no? Y es importante porque hay una tensión de valores, ¿no? Porque podemos decir, bueno, la aristocracia argentina odiaba a los cabecitas negras, ¿no? Odia todavía a los cabecitas negras, a los pibes de gorra y demás. Pero son racistas, ¿sí? Para llevar a un ex candidato a vicepresidente reciente, ¿no? Es más la burguesía, para entender las tensiones y por dónde pasan, ¿no? Porque una cosa es ser xenófobo y otra cosa es ser racista. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿No? La derecha tradicional en Alemania estaba dispuesta a aniquilar a los judíos, ¿sí? O eso, y el nazismo vino a expresar ese deseo, o hubo un salto ahí de concepción del mundo, de calidad y de comprensión de quiénes son esas personas. Si hay que mantenerlas segregadas, ¿no? Como Wicca vainilla, o directamente hay que pasarlas por el picadillo de carne. ¿Se entiende? Porque ahí vamos, después, acá lo está presentando como un panorama general, pero después vamos a ir a lo concreto. Si de Hindenburg, el presidente de la Alemania durante la República de Weimar, era lo mismo que Hitler, o el rey italiano lo mismo que Mussolini, o si Mussolini es lo mismo que Hitler, porque después ahí vienen también las diferencias entre el fascismo. Pero, nada, para marcar un poco la diferencia, ¿no? Y también esto nos permite decir, bueno, la iglesia era todo lo reaccionario que era, pero en Alemania tuvo un rol importante. Tiene que ver con la diferencia de concepciones. Pues la iglesia católica siempre está en cierta tensión hasta el día de hoy o algunos sectores de la iglesia con el liberalismo, porque el basamento de la iglesia es premoderno, es una institución premoderna, entonces siempre en algún punto va a entrar en tensión con los valores liberales o con las concepciones liberales, más allá de las corrientes que haya dentro de la iglesia, que son varias. Sí, sí, sí. Y lo que expresa también, a diferencia de las derechas de regímenes autoritarios, orgánicos, es la idea del liderazgo, ¿sí? La mandarina Führer, ¿no? Que ponía ahí Sí. O sea, en lugar de el duce, ¿no? El Führer, ¿cómo decían a Franco? Generalísimo. Generalísimo. La élite iluminada, ¿no? Esa idea de la dirigencia iluminada.
Bueno, por eso. Pero es más que iluminado, ¿eh? Es la idea de esa persona como síntesis de todo lo que se busca. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poco más en los textos específicos. Acá los estamos presentando. Digo esto también, y me siento un poco, resalto las diferencias, porque el texto que vamos a ver específicamente del fascismo nos habla más de las nuevas derechas en comparación histórica. Entonces, quiero que un poco lo del fascismo quede un poco más claro antes de pasar a ese texto. Bien, igual de lo que estaba compartiendo ya, digamos, lo que quedaba por hablar es, digamos, porque veo que colapsó mi máquina, no sé qué pasó con tantas cosas que tenía que abierta. Pero bueno, sí, la importancia de la crisis del 30, digamos, y digamos, la consolidación digamos, del movimiento fascista, de parte del modelo nacionalsocialista alemán, digamos, ¿no? Que realmente logra sacar a Alemania de la crisis, digamos, eso fue también una legitimación muy grande justamente para ese movimiento, y también el que lleva, como dijimos antes, a una internacionalización de ese modelo que no había sido lo que había sucedido en Alemania, que era bastante, digamos, lo que había pasado en Italia, ¿no? Que el movimiento fascista italiano era como una cosa muy localizada de lo que sucedía allí en Italia, digamos, Alemania lo lleva a otro nivel, por así decirlo. Pero bueno, ese es el momento, yo creo que cerramos ahí, digamos, porque más o menos todo lo que se habló y queda poco tiempo, pero es lo que cierra el texto de Hobsbawm. No sé si hay algo más para ese día, Gabriel, comentar. Sí, un par de cosas para resaltar de las explicaciones de Hobsbawm, ¿no? Que son explicaciones globales que nos van a servir para ver el panorama general, y de luego vamos a ver las explicaciones específicas, tanto italianas como alemanas. Él discute sobre esta idea de, bueno, es el fascismo como reacción a la izquierda, ¿sí? Dice que sí, lo es, pero tampoco hay que exagerar. Sí, lo que es, valora dos cosas. Uno, es no a la izquierda específicamente, al bolchevismo o a la Revolución Rusa, sino valorando las respuestas positivas que dieron en el parcial sobre el texto de Fontana y linkeándolo con el texto de Fontana, es a todo el movimiento obrero, ¿sí? Es a la organización obrera en general, a las organizaciones socialistas, al peligro rojo genérico, ¿no? O sea, a la amenaza que significa el ejemplo ruso, que luego se va a manifestar en forma concreta, digamos, ¿no? La verdadera amenaza era el fortalecimiento del poder de las organizaciones obreras. Ante eso sí responde el avance del fascismo, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá que la izquierda estaba dividida entre socialdemócratas, comunistas y demás, para la derecha es todo lo mismo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, identifica que hay un bloque al cual justamente hay que oponerse y liquidar cuanto antes. Y por otro lado, esa forma de liquidación, de entender la política como liquidación, es parte de la herencia de la brutalidad que significó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hay una brutalización que se traslada luego a la política, ¿no? Ya no es la política en el escenario de los mitines, los clubes y luego en el Parlamento y el debate parlamentario y los diarios, no, ahora es te voy a romper el periódico, te voy a perseguir en la calle, te voy a moler a palos, ¿no? Hay un ejercicio directamente de aquellos que vinieron del frente, transformados ahora, ¿no? O que mantuvieron a veces su uniforme, o que lo cambiaron de un uniforme del ejército provisto por el Estado a un uniforme provisto por el partido, ¿no? Sea negro o sea pardo, que va a seguir ejerciendo la brutalidad, ya no con una arma, tal vez con una macana, pero ejerciendo la destrucción del otro, la destrucción del... Es una normalización de la violencia en la sociedad, básicamente. O sea, es el resultado, digamos, de esa concepción. Una introspección, ¿no?, de la violencia que se ejercía hacia la otra nación, hacia el interior de la nación. Exacto.
Eso es una tesis de Moss también. Yo no la mencioné, no está en el texto igual, pero es como una de sus tesis más famosas, Exacto, la de la brutalización. exacto. Que nada, es estos, ¿no? Son los ex soldados, porque son los primeros que alimentaron estos movimientos, son ex soldados, ¿no? Los venidos del frente. Imaginen que son no piensen 2 o 3, no piensen que es una masa de miles de personas que no encontraron su lugar, y que estos partidos le dan un sentido en la vida, ¿no? Un deber ser. Piensen en la imagen interesante, ¿no? El soldado que vuelve del frente, porque vamos a ver 50 años después, o 60 años después, otros soldados que vienen del frente, que vienen de Asia, que vienen de Vietnam, de combatir, vienen destruidos, y no van a participar de estos, por suerte, de estos grupos, algunos sí, Rambo, por ejemplo, pero otros van a transformarse en pacifistas, ¿no? O sea, no es que todo soldado que vuelve del frente es un nazi, no estoy diciendo eso, ¿no? Sino que justamente tienen que ver con los contextos en los cuales se produce esa vuelta, cuáles son los bajes de ideas, cuáles son las experiencias que llevan también consigo, es muy interesante. ¿Y cuáles son las... Hay que aclarar que ahí los soldados que vuelven de Vietnam vuelven a un estado de bienestar, ¿no? Por más que estén en una situación totalmente crítica ellos a nivel psicológico y moral y, no sé, físico, hay un poco más de estabilidad en esa sociedad. Sí, y hay una sociedad que ya los recibe cuestionando la guerra, no exaltando la guerra, y a la vez en una propuesta que busca superar todo eso, ¿no? Que con el estado de bienestar no les alcanza, por eso justamente el estado de bienestar participa de la guerra en tanto constructor constante de armas, ¿no? Que necesita con el complejo militar. Es de hecho todo lo contrario de lo que estábamos hablando hace un rato. Se trata de desnormalizar la violencia. Y justamente lo que estaba explicando Fabián es que este contexto le da la posibilidad del triunfo a grupos minoritarios de derecha radical, ¿no? Que ven en el hundimiento de los viejos regímenes liberales y de las viejas clases dominantes la posibilidad de ascenso de sectores que socialmente son sectores medios, no son de la rancia aristocracia, ¿no? Son sectores muchas veces medios, y en países, ¿no? En los países del este, que sus estados no se habían consolidado, ¿sí? Porque ahí Hobsbawm al principio del texto hace una diferencia interesante. ¿Por qué Churchill no es Franco? O no es, digamos, un tipo que se vuelva hacia el fascismo, ¿no? Porque su trayectoria en la vida no es que es un demócrata apasionado. Era bastante conservador, de hecho. Sí, sí. Exacto. Justamente porque tiene que ver con la solidez del Estado británico, sus instituciones y demás, que en las recientes naciones de Europa del Este, ¿no? ¿Se acuerdan en ese mapa que se va a reconfigurar de Europa luego de la caída del Imperio zarista y del Imperio austrohúngaro y la disolución del Reich alemán, ¿no? En esos estados débilmente consolidados, ¿no? Va justamente a surgir también estos regímenes autoritarios y protofascistas, ¿no? Entonces, él plantea que se da este cóctel entre las condiciones del triunfo de ultraderecha en estados ya caducos, cuyos mecanismos de gobierno no funcionaban, masas de ciudadanos desencantados y descontentos, y movimientos socialistas fuertes amenazantes, ¿no? Y el resentimiento nacionalista. Todo ese sagrón Molotov va a estallar en lo que es justamente el fascismo, cuando las élites dirigentes decidan apartarse, ¿no? Dejar el campo de conflicto a estos grupos, a que lo resuelvan estos grupos, ¿no? La novedad es justamente que estos grupos, una vez que les prestan el juguete del poder, no lo van a querer devolver, ¿sí? Eso es lo interesante. Y eso es un poco lo que, para estos 15 minutos, describir el texto de Lasky, ¿no? Lasky un poco viene a dar cuenta
de las tensiones y peligros del liberalismo, ¿no? Él habla que justamente el siglo XIX fue la época del liberalismo, la época del industrialismo, el libre cambio, el mercado mundial, la tolerancia religiosa, la ciudadanía, el sufragio universal, el parlamentarismo, todas cosas que ¿quién no firma? A ver, todos lo firmamos, ¿no? O sea, sumándole, por eso no lo puse en el mismo listado, una idea negativa del Estado, ¿no? O sea, todo eso es de 1880, ¿sí?, a 1914, esa época del imperialismo también es justamente la época del triunfo y el máximo desarrollo del liberalismo clásico. Con estos dos oponentes que también mencionaba el texto de Howard, que es la Iglesia y la izquierda, ¿sí? El conservadurismo, ¿no? Y la respuesta a que todos esos valores del liberalismo tan solo eran para los propietarios, dice la izquierda, ¿no? O sea, esa es la crítica, volviendo al texto de Deleuze, por ejemplo, es del que hace el socialismo clásico, no es que el liberalismo no cumple sus promesas, sino que las hace hasta ahí, digamos, no socializa, no, justamente no comparte su posibilidad de progreso para el conjunto de la humanidad, lo hace tan solo para los propietarios, ¿no? Y que en definitiva el Estado, lo que denuncia el socialismo, que es más que un lugar para el conjunto de los ciudadanos, es para la reafirmación de ese poder burgués de los propietarios, ¿no? Para beneficio propio. Entonces, lo que también advierte Lasky es que el liberalismo, lo advierte el socialismo, que el liberalismo es solo una fase, ¿sí? Es una fase adecuada, ¿sí?, de desarrollo, pero temporal, ¿sí?, del dominio del capitalismo. Eso también lo va a decir el socialismo. Lo que pasa es que el liberalismo triunfa sobre el socialismo. Hasta 1914, e inclusive después podemos discutirlo, ¿no? Desde el 48 hasta el 14, triunfa sobre el socialismo. Y es en la Revolución del 48 donde, como ya vimos también, cambia esa concepción negativa del Estado por una concepción positiva del Estado, cuando justamente descubre que el Estado tiene el lugar de garante del Estado, del estatus económico de privilegio, ¿no? En ese contexto, el liberalismo va a favorecer el avance de la democracia, ¿sí? Pero con una ley, que es la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Que tiene que ser garantizada justamente por las leyes y por el Estado. Ahora bien, cuando el liberalismo entra en decadencia luego del 14, ¿sí?, sus bases, dice Lasky, sus condiciones políticas, su ideal político, sus instituciones políticas, no van a conjugarse y van a empezar a crujir con las bases económicas, ¿sí? Si su ideal de democracia es igual a progreso, ¿sí?, que el pueblo puede ser soberano en tanto en cuanto mantenga y no cuestione el dominio del capital, ¿sí?, va a entrar en coalición, porque la idea de democracia, la idea de participación, la idea de que despierta esperanzas, ¿no?, va a poner en peligro al liberalismo. El liberalismo, cuando ya no pueda responder con progreso, ¿sí?, va a temer a su mismo ideal liberal de libertades democráticas, ¿no? Porque va a haber el desafío del socialismo. Ante la concreción del declive económico y social, ¿no? Y que ya venía dándose el declive del liberalismo en lo económico con el abandono del libre cambio a favor del proteccionismo. Y ahora justamente va a venir el abandono de las libertades democráticas a favor de la defensa de la propiedad privada, ¿no? Y eso es lo que va a significar el fascismo para Lasky, ¿no? Es la destrucción de las ideas e instituciones liberales en beneficio del poder económico, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cuál es el objetivo del fascismo? Es justamente destruir
las defensas y las instituciones de la clase obrera. Y es por eso que surge justamente esta nueva técnica institucional del Estado capitalista, que es la concentración del poder en un partido para lograr la disciplina social y conseguir y mantener los beneficios económicos del capital. Ahora bien, ¿esto es en todos lados así? ¿El capital tiene las mismas necesidades? No. Esto responde a las características tanto del desafío del socialismo como de las garantías que tengan esos estados para mantener su poder, o el nivel de peligro que puedan ver las clases dominantes. Por ejemplo, en Estados Unidos no se vio ese peligro, ¿sí? A pesar de que les recomiendo una distopía que es muy interesante, que se llama American... se las busco, después se las paso por el grupo, es excelente. Roosevelt pierde la selección, ¿no? Es el peligro de Roosevelt pierde la selección. Estados Unidos, dice Lasky, ¿no? Las medidas liberales están garantizadas no por el Estado tan solo, porque frente a Roosevelt, que propone medidas más de corte social, ¿sí? En definitiva es la Corte Suprema la que va a poner los límites del avance de Roosevelt, ¿no? Es la Corte Suprema la que va a garantizar las libertades del poder económico, ¿sí? Y eso se sigue viendo hasta ahora. Los límites de la democracia vienen desde dentro. Gracias, Yamil. Gracias. Las libertades, límites a la democracia van a estar, justamente, las propuestas de Roosevelt van a estar desde la misma institucionalidad del Estado, ¿no? O sea, que es la garante del poder económico. Entonces, como conclusión, los postulados del sistema de propiedad liberal son incompatibles con la democracia política, plantea Lasky. Texto viejo, el de Lasky, en ese sentido, ¿no? Es un texto escrito en el 39, y hoy podemos ver a cuenta, ¿no? Ya pasado la segunda posguerra, que la democracia en el occidente triunfó, ¿no? En tanto en cuanto se repropuso esta ley que el mismo Lasky propone, que puede haber democracia mientras tanto no se cuestione el dominio del capital, ¿no? Pero sí está este peligro que está presente en el texto de la falta de confianza en poder garantizar el progreso y con eso la mantención de las libertades democráticas, ¿no? O sea, se ve el peligro social como un peligro no tan solo a la propiedad privada, sino a toda la institucionalidad que recubre la propiedad privada, ¿no? Entonces, la imposibilidad de recuperarse en el 14 por parte del liberalismo, dice, ya estaban los genes, ¿no? Porque esa contradicción entre propiedad privada y libertades liberales está en los genes. Entre la misma propuesta del poder burgués que buscó la emancipación de sí, diciendo que es la emancipación de todos, cuando a la vez lo niega, ¿no? Pero esa ficción, ese velamiento no puede mantenerse cuando la crisis es grande, ¿no? Y es por eso cuando aparece justamente el fascismo como respuesta. Es un poco, justamente, el texto de Lasky viene a dar una explicación desde el liberalismo de por qué no es una contradicción, digamos, ¿no? El liberalismo y fascismo, sino en cierta medida plantea como una continuidad. Y eso nos alerta, digamos, ¿no? Hay que tenerlo ahí como alerta, no como el fascismo, como algo que pasó, sino como una posibilidad también de lo que viene a garantizar. Aunque también hay que aclarar, y por eso me detuve en la explicación que estaba dando Fabián, no todo es fascismo, ¿no? La discusión de facho de M no sirve, ¿no?
explicar. Preguntas, dudas, cuestionamientos. Al final, Milei, ¿es fascista? ¿No? Sí, estaba pensando en eso justamente. En la aparición en los últimos años de ciertos movimientos que, digamos, como valoran, digamos, valores, justamente, que reivindica valores del liberalismo, pero con un discurso bastante autoritario, digamos, ¿no? Vas a ser liberal aunque no te guste, o sea, a la fuerza, inclusive. Es muy interesante, digamos, bueno, esto vamos a hablar quizás más adelante, ¿no? Pero, digamos, en el último tiempo pienso en los libertarios como esta cosa, ¿no? Como hay algo de esto que estuvimos viendo en esta clase, que vamos a analizar, digamos, en las próximas clases, con el fascismo, con el nazismo, pero con unos valores supuestamente liberales, ¿no? Hay algo de eso también en estos nuevos planteos políticos económicos, digamos, que es interesante para comparar. Claramente no es lo mismo, pero cómo se juntan, ¿no? Como hay un encuentro ahí, parece. Al mismo tiempo, también es conservador en un montón de cosas, Milei, no es tan liberal. Y ahí se mezcla un poco todo, es como, Sí. qué sé yo, hablar del fascismo de Bolsonaro y el fascismo de Trump, cuando más allá de que los dos tengan ciertos rasgos autoritarios, Bolsonaro en lo económico es mucho más liberal que Trump, que va hacia otro tipo de ideas. Sin embargo, se engloba o lo englobamos todos dentro del fascismo y ahí capaz se confunde un poco el análisis, básicamente. Y con Milei pasa también lo mismo, ¿sí? Milei es claramente, o sea, reivindica como liberal en todos los planos, pero cuando le revisás ciertos valores se parece un poquito más a los conservadores tradicionalistas, más que un liberal puro y duro en el sentido de libertario. Yo creo que está bueno también pensar comparativamente las similitudes con el periodo de entreguerras y el periodo actual en términos de pérdida de utopías, pérdida de sentidos. Yo creo que en ese sentido el resurgimiento de estas nuevas derechas tiene que ver un poco con que está sucediendo eso, que el capitalismo sigue sin darnos ese futuro de progreso idílico. De hecho, cada vez más la crisis climática se viene más encima, ya estaba prácticamente sobre nosotros, y creo que también hay una respuesta de apoyar ese tipo de movimientos de parte de la gente que cae un poco en el nihilismo existencial y en la pérdida de valores o de sentidos. Bueno, todo se complejiza mucho más con internet, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay un paralelismo filosófico con ese momento. Sí, eso que decís vos, Juan, es interesante cómo estas nuevas derechas se quieren justamente, algunas presentar hasta casi progresistas, sus propuestas liberadoras y desafiantes para alcanzar el bienestar, ¿no? Es raro. Por eso, como decíamos, se hace difícil y más que nada cuando uno no busca aclarar ciertos conceptos y contextualizarlos se hace bastante pantanoso, pero es interesante, por lo menos reflexionarlo. Bueno, vamos a seguir reflexionando estos temas. La clase que viene va a estar a cargo de Romina, esperamos, una de las compañeras que no vieron tanto participar, pero está dentro de la cátedra, del equipo de cátedra. Y vamos a trabajar este texto, vamos a dar un salto temporal, ¿no? Pero no temático, porque justamente una de nuestras ideas es que la materia sea herramienta para pensar el presente. Por eso vamos a utilizar el texto de Enzo Traverso sobre las nuevas derechas como una búsqueda de
de parangonar, ¿no?, la experiencia histórica del fascismo histórico con la de las nuevas derechas, para comprender qué los une, qué los diferencia, qué los distingue, para hacer cuenta de nuestra propia realidad, ¿no? Que va a estar presente por largo tiempo, parece. Bueno, ¿alguna cuestión más? Gracias, Juan, por la presentación. Gracias, Fabián, como siempre. Bueno, nos estamos viendo, comunicando. Tenemos 2 semanas de mesa de examen por medio, así nos encontramos de Estas son las mesas, ¿verdad? Chao, profe. Chao, Chao, profe. gracias. A todas. Nos vemos.